Bienvenidos queridos estudiantes, espero se encuentren bien. Es un placer estar nuevamente con ustedes en este día. Les habla su maestra Rubí Lorenzo Corsino, un abrazo desde la distancia. Antes de iniciar con la clase del día de hoy, vamos a dar las gracias a Dios por el nuevo día que nos concede y a pedirle que nos brinde la sabiduría necesaria para desarrollar los contenidos del día. Sé que están ansiosos por saber qué trabajaremos en la asignatura de matemática en el día de hoy. Sin embargo, es importante que recordemos lo que hemos trabajado en la clase anterior. Estuvimos trabajando con los números reales y sus aplicaciones. Estuvimos viendo que los números reales son aquellos que están compuestos por los números naturales, los números enteros, los racionales y los irracionales. A la vez, mencionamos que estos se representan mediante la letra R en mayúscula. En el día de hoy continuaremos trabajando con los números reales, pero en esta ocasión vamos a ver cómo se representan gráficos. El conjunto de los números reales se representa mediante el diagrama de Venn de la siguiente manera. Tenemos un cuadrado como conjunto universal a los números reales. Dentro de este se encuentran los números naturales, los enteros, los racionales y los irracionales. Para profundizar más en el tema, a continuación tendremos un video. Por favor, acompáñame a verlo. Te recuerdo, ten a mano tu cuaderno y lápiz para tomar los apuntes necesarios. Veamos. Consideremos que este conjunto representa el conjunto de los números reales. Los números reales se representan por la letra R mayúscula y se dividen en dos. Por una parte tenemos a los irracionales, que se representan por la letra I mayúscula, y por otra parte tenemos a los racionales, que se representan por la letra Q mayúscula. Es decir, que el conjunto de números reales está formado por el conjunto de los irracionales unión el conjunto de los racionales. Ahora bien, el conjunto de los números racionales se define como todos aquellos números que pueden expresarse de la forma de un cociente, P sobre Q, donde P y Q son enteros y Q es diferente de 0. Eso es muy importante, que Q sea diferente de 0. Y los irracionales son todos aquellos que no pueden escribirse de esa forma. Los números irracionales se caracterizan por ser números no periódicos e infinitos. Abusando del lenguaje, podemos decir que hay más números irracionales que racionales. Los números irracionales se dividen en dos. Por una parte, tenemos a los irracionales algebraicos, que son los que resultan de resolver alguna expresión algebraica. Ejemplos: raíz de 2, raíz de 3, el número áureo, 1 más. Y por otra parte, tenemos a los irracionales trascendentes o trascendentales. Por ejemplo, logaritmo de 2, el número pi, el número de Hilbert, 2 a la raíz de 2, y el número de Euler, que se representa por la letra E minúscula. Los racionales a su vez se dividen en dos conjuntos: el de los fraccionarios y el de los enteros. Los enteros los representamos con la letra Z mayúscula. Los números fraccionarios a su vez se dividen en fraccionarios exactos. En este conjunto encontramos todas aquellas fracciones que al expresarse en forma decimal nos dan un decimal exacto. Por ejemplo, un medio, que es igual a 0.5, un cuarto, que es igual a 0.25, un quinto, que es igual a 0.2. Por otra parte, encontramos a los fraccionarios periódicos. Esos son números infinitos, periódicos,
y esos a su vez se dividen en dos. Por una parte tenemos a los periódicos puros, por ejemplo, un séptimo, un tercio, es decir, son aquellos números infinitos cuyo periodo aparece inmediatamente después del punto decimal. Y tenemos a los periódicos mixtos, por ejemplo 21 entre 90, que es igual a 0.2 con periodo 3. Es decir, son aquellos números en los que entre el punto decimal y el periodo aparece otro número que no se repite, conocido como anteperiodo. Otro ejemplo es el 19 entre 90, que es igual a 0.2 con periodo 1. Y entre el periodo y el punto decimal aparece el número 2, y el número 2 se le conoce como anteperiodo. Por otra parte, los enteros se dividen en los números naturales, que se representan por la letra mayúscula n. Y dentro de los números naturales encontramos a los números primos, que son aquellos que son divisibles por ellos mismos y por la unidad, como el 2, el 3, el 5. Y los números compuestos, que son aquellos que tienen más de dos divisores, como el 4, el 6, el 8. Además, dentro de los naturales, encontramos al conjunto formado por el número 1, ya que por definición el número 1 no es considerado primo, pero tampoco compuesto. También dentro de los enteros encontramos al conjunto formado por el número 0. Por último, encontramos a los enteros negativos, que se representan por la letra Z mayúscula con un superíndice negativo. Y esos pueden entenderse como los negativos de los números naturales, el -1, -2, -3. De esta forma, hemos desarrollado nuestro diagrama de Venn. Después de ver el video, ¿te atreverías a dibujar un diagrama de Venn para los números unidad con números enteros negativos ubicado a la izquierda del punto 0? Los números racionales en la recta numérica. Los siguientes son los números racionales que incluyen a los enteros y los naturales, además de los decimales. Son todos aquellos que se pueden expresar en forma de fracción. Esto es muy fácil. El denominador de la fracción expresa en cuántas partes iguales tenemos que dividir la unidad, y el numerador en cuál de esos puntos se localiza el número en la recta. Por otro lado, si es positivo, se localizará a la derecha del 0, y si es negativo, a la izquierda. Y esto debe verse así. Los números irracionales en la recta numérica. Representar el resto de números es más complejo y se trabaja utilizando como recurso la representación de las raíces cuadradas, y tenemos como uso el triángulo rectángulo y las circunferencias, explicándolo, y el teorema de Tales. A la vez podemos utilizar las propiedades de la circunferencia. Esto debe verse así. El teorema de Pitágoras sobre lo que se representa un triángulo rectángulo de catetos conocidos y que determinan una hipotenusa de longitud igual al número que queremos ubicar en dicha recta. Otro ejemplo debe verse así. Después
Después de lo anterior expuesto, ahora tendremos a continuación un video en donde podrán ver cómo graficar los números racionales e irracionales en la recta numérica. Recuerden tener a mano su cuaderno y lápiz para tomar los apuntes del lugar. Acompáñenme a verlo. Hola chicos, en este vídeo vamos a representar gráficamente números de todos los conjuntos de números reales en la recta real. Sabes que a cada número real le corresponde un punto de la recta y recíprocamente a cada punto de la recta, además de la recta, hemos indicado la posición del 0 y del 1, cuya distancia representa el valor de la unidad. Representar números enteros es tan simple como llevarnos esa distancia las veces necesarias a la derecha o a la izquierda, según el número sea positivo o negativo. Y así representamos el -1, el 2 o el -3. Vamos con los números racionales, en concreto con las fracciones. Para representarlas distinguiremos entre fracciones propias y las fracciones impropias. En las primeras, el numerador es menor que el denominador, y en las impropias, al contrario. Vamos, por ejemplo, a representar la fracción propia -3 cuartos. Para hacerlo de forma exacta, utilizaremos el teorema de Tales, que recordarás, dice así: si dos rectas son cortadas por un haz o conjunto de rectas paralelas, los segmentos que se determinan en ambas son proporcionales, es decir, que el segmento A es a A', como el segmento B es a B', y como el segmento C es a C'. O dicho de otro modo, que el cociente entre A y A' es igual al cociente entre B y B', e igual al cociente entre C y C'. Ahora repetimos el dibujo, pero con rectas paralelas equidistantes, es decir, que están a la misma distancia. A', B', C, C'. Si los segmentos A', B' y C' miden igual, está claro que los segmentos A, B y C también medirán igual entre sí, aunque midan diferente que los segmentos que llevan prima, ¿verdad? Pues nos basamos en esto para dividir un segmento en partes iguales, que es una de las aplicaciones más útiles del teorema de Tales. Fijaos, vamos a dividir con precisión en 4 partes iguales el segmento unidad que va de 0 a -1. Dibujamos una recta que pase por O y sobre ella llevamos desde O 4 veces el mismo segmento. Da igual lo que mida, y lo hacemos con un compás o con la regla. 1, 2, 3, 4. Ahora unimos la última marca, unimos por una recta la última marca con el 3 y dibujamos 2 rectas paralelas a esta última por las otras 2 divisiones, 1 y 2. 7 tercios está en la primera de las 3 divisiones obtenidas desde 2 y a la derecha. Pasamos a los números irracionales, ya sabes, números con infinitas cifras decimales sin periodo. Y nos centramos en las raíces cuadradas a 1. Y el otro lo dibujamos en posición perpendicular, medir en este caso una unidad. El segmento que une 0 con el extremo del cateto en perpendicular es la hipotenusa, que en este caso es raíz de 2. Ahora con el compás pinchamos en 0 y con radio raíz de 2 dibujamos un arco llevando esta distancia sobre la recta real. Este es el punto que representa raíz de 2. Representamos ahora raíz de 3. Raíz de 3 será la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Luego raíz de 3 al cuadrado, o sea 3, lo expresamos como suma del cuadrado de 2 números, que serán los catetos. ¿Y qué números serán? Pues 1 y raíz de 2, puesto que 1 al cuadrado y raíz de 2 al cuadrado suman 3. Aprovechamos que tenemos raíz de 2 sobre la recta real y dibujamos el otro cateto que mide 1 perpendicularmente. Unimos 0 con el extremo y así obtenemos la hipotenusa, que es raíz de 3. Con el compás pinchamos en 0 y llegamos a raíz de 3. Nos pide representar menos raíz de 5.
Es decir, que el segmento que mide raíz de 5 lo situaremos a la izquierda del 0. Entonces, nos olvidamos del signo. Raíz de 5 al cuadrado, que es 5, es la suma de 1 y 4. Luego 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. También es suma de 2 y 3, es decir, raíz de 2 al cuadrado más raíz de 3 al cuadrado. Como hemos calculado previamente raíz de 2 y raíz de 3, podríamos usar estos catetos para llegar a raíz de 5, pero si no los tuviéramos, siempre será más fácil utilizar los catetos 2 y 1. Uno de ellos en la recta real, por ejemplo, 2. Y en perpendicular el otro, que mide 1, desde menos 2. Unimos 0 con el extremo. Obtenemos así la hipotenusa, que es raíz de 5. Ahora arco de radio raíz de 5 con el compás y llegamos al punto que representa menos raíz de 5. ¿Una más? Pues venga, raíz de 7. Raíz de 7 al cuadrado, 7, es igual a 1 más 6. Entonces, 1 al cuadrado más raíz de 6 al cuadrado. No tenemos raíz de 6, así que vamos a por otra suma. 7 es también